Bienvenido a Alfa. Estás a punto de iniciar una experiencia única en formación y capacitación profesional. Somos una organización dedicada a crear espacios de aprendizaje práctico y especializado, diseñados para diferentes profesionales que buscan crecer y destacar en su campo. Así que toma asiento que en breve iniciamos. Bienvenido a Alfa. Estás a punto de iniciar una experiencia única en formación y capacitación profesional. Somos una organización dedicada a crear espacios de aprendizaje práctico y especializado, diseñados para diferentes profesionales que buscan crecer y destacar en su campo. Así que toma asiento que en breve iniciamos. Yeah. 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 Buenas noches, buena tarde, tengan todos, buena noche tarde, porque ya estamos entrando a hora de la noche, tengan todos en esta
este día 19 de febrero, que en esta ocasión nos reunimos para una capacitación, una pequeña conferencia referente a narcoactividad en Guatemala, y que será dirigida por el conferencista licenciado Rafael Antonio Morales Salazar. Como organización Alfa nos sentimos orgullosos y muy alegres de que el licenciado pues haya tomado la libertad de tomarnos en cuenta como academia para poder dar su conferencia y poderles dar a ustedes esta información tan valiosa para que ustedes puedan actualizarse referente a los temas de narcoactividad. El licenciado pues es un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogado y notario, colegiado acá en Guatemala, pues con mucha experiencia en el área de narcoactividad, y pues en esta ocasión les estará dando diferentes temas muy importantes e interesantes. Más adelante pues el licenciado podrá tener la oportunidad de abrir el micrófono para que ustedes puedan hacer sus preguntas y resolver algunas dudas. Así que si el licenciado se encuentra por acá, le vamos a ceder la palabra. Buenas tardes, buenas noches, queridos colegas, compañeros licenciados. Agradeciendo en esta noche la oportunidad a Alfa y ahí sí que aceptando la invitación para una conferencia más, como lo es la narcoactividad en Guatemala, con toda la anuencia de poder iniciar, si ya estamos conectados. Así es, licenciado. Cualquier cosa, aquí estoy a la orden para apoyarlo. Muchas gracias. ¿Me indican si vemos la pantalla? Sí, correcto, se visualiza bien. Muy bien. Quisiera que me dijeran si tenemos el banderazo de inicio. Por supuesto, licenciado, es su tiempo. Gracias, buenas noches. Bueno, nuevamente quiero indicarles de que agradecemos a Alfa por la invitación a impartir una conferencia más y compartir con ustedes. Creo que aquí vamos conectados compañeros abogados, hay criminólogos, estudiantes. El objeto de esta charla o de esta conferencia es enriquecer los conocimientos sobre lo que es la narcoactividad en Guatemala. Quiero comentarles que vengo a hablarles de la experiencia, cómo se maneja en la práctica y aprender. La verdad que cada día aprendemos un poco más. Cada día estamos anuentes a la retroalimentación. Entonces, para iniciar con ustedes y iniciar de materia, porque el tiempo avanza y sé que tenemos que cenar posteriormente, me gusta siempre iniciar mostrando una fotografía de lo que es en la vida real o en la vida diaria la narcoactividad. Les dejo acá una fotografía real de cómo es un almacén ilícito o cómo es un lugar ilícito donde se Disculpe, procesan. está compartiendo una carpeta, no está compartiendo la presentación. Perdón. ¿Me indican si vemos la presentación? Sí, ahora sí, licenciado. ¿La tenemos ahora? No, ahí la perdimos. Bueno, les voy a compartir mi pantalla completa. Vamos a ver.
¿Me cuenta, por favor? Correcto, ya la visualizamos. Muy bien, como les indicaba, el tema de hoy es la narcoactividad en Guatemala. ¿Me confirma, Lick? Sí, podemos ver ahora. Correcto, licenciado, todo bien. Gracias. Les indicaba y les decía anteriormente de que el tema es la narcoactividad en Guatemala. Y me gusta siempre iniciar con presentando imágenes, porque sé que acá también hay muchos estudiantes y muchos compañeros que iniciamos y decimos narcoactividad. Creo que al decir narcoactividad, todos tenemos la idea y sabemos que son las drogas. Entonces, les dejo acá una definición de qué es la narcoactividad. Se nos indica y se nos dice que la narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas. Entonces, si desglosamos acá la definición, indicamos comportamiento es el actuar del ser humano que está relacionado con el cultivo. Coloquialmente todos sabemos que cultivo es el hecho de venir y sembrar un producto. En este caso, venir y sembrar un tipo de una droga. Manufactura, ya venimos que es procesar, ya es un almacén. Distribución, como su nombre lo dice, distribuir al comercio o a la población. Venta, posesión y consumo de drogas ilícitas. En los tipos de drogas existen drogas naturales y también existen drogas sintéticas. Quiero enfocarme o quiero hacer la aclaración de que el tipo de drogas que vamos a ver o la narcoactividad es las que se manejan comúnmente en Guatemala. En Guatemala tenemos tres tipos de drogas naturales, como lo es la marihuana, hoja de coca y la amapola. ¿Y por qué decimos que una droga es natural? Porque es una droga que es sembrada en la naturaleza, es una droga que es una planta. Por ejemplo, tenemos la marihuana y me tomé la tarea de investigar e indagar en dónde se produce en Guatemala. Eso nos indica que la marihuana comúnmente se siembra y se produce en todo el país de Guatemala en los meses de abril a octubre. Creo que todos conocemos, o la mayoría de acá conocemos, lo que es una hoja de marihuana. Sabemos que es una planta de hojas parecidas a el perejil, pero más grandes. Las árboles de marihuana o las plantas de marihuana, yo he visto, por ejemplo, hasta de 3 o 4 metros de altura. Claro, cuando se conservan y se les aplican los debidos tratamientos, debidos abonos, crecen de esa manera. Ahora, en Guatemala, ¿en dónde se produce la hoja de coca? Se nos dice que en los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz son los lugares con más erradicaciones de arbustos de coca en los últimos 5 años, aunque también se han localizado algunas plantaciones en Zacapa, Chiquimula y Santa Rosa. Quiero indicarles de que yo soy del departamento de Chiquimula. Acá en el departamento de Chiquimula no es muy común por el calor las hojas de coca, pero si conocemos un poco sobre Zacapa y Chiquimula, tenemos la bendición y la ventaja de tener todavía lugares montañosos, entonces la hoja de coca se da un poco más en los lugares montañosos o en los lugares húmedos, como es Izabal, Petén y las Verapaces. Tenemos la otra droga natural que es la amapola, y como tenemos acá en la presentación, que es la número 3, y es esa flor bonita que se mira ahí, esa es la amapola. La amapola se produce regularmente o se siembra en los departamentos de San Marcos, en los municipios como Tacaná, Tejutla. Creo que todos tenemos conocimiento de que en esos departamentos ha habido mucho conflicto últimamente, tanto por territorios, y decimos están peleando los territorios o los terrenos, que lo que realmente están peleando las organizaciones criminales es el lugar de siembra de amapola, porque es una de las drogas naturales
de mejor costo, como lo es la hoja de coca y la hoja de amapola. La marihuana es una droga natural de un costo menor en el mercado tanto nacional como internacional. Y también tenemos que en Guatemala se comercializa o se conoce como las drogas sintéticas. Si bien se recordarán que les dije que la droga, hay dos tipos de drogas, las naturales y las sintéticas. ¿Qué es una droga sintética? Es una droga que se crea con químicos y que a estas se le agregan otros tipos de componentes para poder producirlas. Dentro de las drogas sintéticas tenemos el éxtasis, el LSD y la metanfetamina. Vamos a ver qué es cada una de ellas. El éxtasis, o también conocida como droga pastilla de la felicidad. ¿En qué lugares es más común ver el éxtasis acá en Guatemala? Acá en Guatemala el éxtasis se vende o se comercializa o se distribuye más que todo en la ciudad capital. Si nos vemos en las discos de la ciudad capital, en algunos centros nocturnos, en las mismas discos tienen o tienen una o varias personas que se dedican a llegar a las mesas y van y le dicen a los consumidores, miren, no quiere una pastillita, no quiere una pastilla para que pase más feliz la noche. Esta es el éxtasis como droga sintética. Ahora vemos el LSD como droga. El LSD como droga a la cual las LSD se identifica como dietilamina de ácido lisérgico, que es una droga alucinógena. Acá en Guatemala, queridos colegas, la LSD no es una droga que comúnmente se utilice o la utilicen las personas. Más que todo se han visto casos que se utiliza más que todo en el país de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que produce el LSD? Que nos ingresa a un estado de ánimo alucinógeno donde creemos de que todo el mundo está volando, el mundo nos pasa por alrededor. ¿Y por qué se consume una droga? Hay muchas personas que ingresan al lado de la drogadicción por problemas, entonces queremos sentirnos un rato despejados de esos problemas. La gente utiliza este tipo de droga como es la LSD. Y como la tercera droga sintética tenemos la metanfetamina. Y la metanfetamina suele producirse como en polvo o cristales a trocitos llamados hielo o cristal o inyecciones. Les dejo acá una fotografía. Esta es una fotografía real, compañeros, donde se encuentra este tipo de droga en el comúnmente llamado acá en nuestro vocabulario como cristal o como hielo. He tenido la oportunidad de verificar una prueba de campo de cómo es el cristal. Entonces, en la parte de acá, donde vemos el testigo al lado izquierdo, tenemos en bulto la piedra. Ya al lado derecho vemos bolsitas más pequeñas que ya están producidas para su venta al menudeo. Este tipo de droga causa un efecto de la misma manera. La gente le causa como bienestar, le causa tranquilidad y esta puede hacerse o se puede consumir por inyecciones, por pipa o en polvo. Tenemos acá los tipos de droga más comercializados en Guatemala en los últimos años y nos indica una tabla que esta tabla fue extraída porque realmente la investigué de una base real de Guatemala, que lo que más se ha producido entre los años 2019, 20 y 21, lo que más se produjo o más se comercializó fue las matas de amapola. Por consiguiente, las matas de marihuana, kilos de cocaína, gramos de crack, kilos de heroína, toneles y precursores químicos, canecas, libras de marihuana procesada, semillas de marihuana en onzas y arbustos de coca. ¿Cuál es la ley reguladora en Guatemala sobre la narcoactividad?
La ley reguladora en Guatemala es el decreto 48-92 del Congreso de la República, a la cual se le aceptó en Guatemala y se ratificó como la ley contra la narcoactividad. Tenemos el objeto de esta ley. Sabemos que todas las leyes tienen un preámbulo para ser aceptadas, y esta ley, porque acá hay muchos estudiantes de derecho, tiene un bien jurídico tutelado, que es la salud de las personas. Y en el preámbulo de esta, o en la parte rectora de esta ley, establece que se crea para velar por la salud de la población de Guatemala. El objeto de esta ley fue creada para prevenir, controlar, investigar, evitar y sancionar toda actividad relacionada con la producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas o fármacos susceptibles de producir alteraciones o transformaciones del sistema nervioso. Ahora quiero ir desglosando un poco, compañeros. Primero que nada, el marco político de Guatemala o la política criminal de Guatemala nos establece que tiene verbos rectores como es prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de delito. En este caso, esta ley se crea primero que nada con objeto de prevenir el delito de la narcoactividad, controlar ese tipo de delito, investigar, que es la función del Ministerio Público, evitar y sancionar toda actividad relacionada con la producción. Decimos que la producción es desde que se inicia con la siembra, cultivo y ya se produce un tipo de droga. La fabricación, como son las drogas sintéticas, el uso, tenencia, tráfico y comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas o fármacos. Porque sabemos que también existen drogas que son de uso farmacéutico. En este caso, tenemos desde una aspirina, una acetaminofén, es una droga, porque están creadas de forma sintética para prevenirnos y ayudarnos en la salud. Tenemos también como fármacos la conocida diazepam. La diazepam es un medicamento que se necesita una receta médica para poder venderse en las farmacias comerciales. ¿Y por qué se necesita una receta médica para vender el diazepam? Porque el diazepam es una droga muy fuerte que es para tratar a personas con problemas psicológicos o psiquiátricos. Es para problemas psiquiátricos como en este caso sería con la amnesia. Entonces, ¿qué nos hace o qué efecto le produce a los enfermos de el diazepam? El diazepam es una droga que produce estado de relajación, de tranquilidad. Y me ha tocado ver a personas que han consumido diazepam o la consumen. La compran y la consumen porque ya no les alcanza el dinero para una droga, para comprar la cocaína, por ejemplo, la heroína, y ya se van a una farmacia y ya pueden comprar ese tipo de medicamentos. Tenemos el artículo 2 de esta ley, que son las definiciones, y nos dice el artículo 2, o nos establece que droga es toda sustancia o agente farmacológico que introducido al organismo de una persona viva modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. En el apartado de este mismo artículo 2 nos establece estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y nos dice que es cualquier droga natural o sintética. Y también tenemos como definición que es la adicción, dependencia física o psíquica que obliga a la persona a consumir periódicamente y continua. Jóvenes, la adicción no es simplemente la adicción a una droga. Sabemos que todos tenemos algún tipo de adicción. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el café. El día que no consumo café, siento que mi día no transcurrió de una manera tranquila, o que ese día siento que hasta dolor de cabeza en las noches. Entonces, hay gente que tiene la adicción por la Coca-Cola. No me pasa en mi caso, pero hay personas, y conozco personas
75, 80 y 90 años que desayunan con la Coca-Cola, almuerzan con la Coca-Cola y toman más Coca-Cola que agua pura. Y créanme que increíblemente sus riñones están bien. O sea, su cuerpo ya fue preparado desde pequeños con ese tipo de adicción. Entonces, la adicción no es simplemente la adicción a una droga, sino la adicción es esa necesidad que tenemos de consumir un producto. Ahora, esta misma ley nos regula lo que son las penas. Nos regula que esta ley, la pena de muerte, la pena de prisión, la multa, la inhabilitación absoluta o especial, el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito. Quiero comentarles, jóvenes, de que la misma Constitución Política de la República de Guatemala nos establece que la pena de muerte se encuentra inconstitucionalmente actualmente abolida en Guatemala. Entonces, en esta ley de la narcoactividad, la pena de prisión no se puede aplicar. Sí se aplicaba o sí estaba vigente cuando a raíz de la venta, fabricación o consumo se producía la muerte de otra persona, era en este caso donde la pena de esta ley era la pena de muerte. La pena de prisión sí. Y vemos o conocemos a muchas personas que están guardando prisión o están con una condena, condenados a prisión. Por tanto, la comercialización, el tráfico de la narcoactividad o de las drogas. ¿Y por qué? Porque la narcoactividad es un negocio que muchas personas dicen, ¿a qué se dedica? Pues se dedica al comercio, es un comercio que produce mucho dinero. Realmente esta ley se atañe y se amarra de la ley de lavado de dinero. ¿Y el por qué? Porque es un dinero que ha sido producido de forma ilícita o ha sido ganado de forma ilícita. Entonces, no hay un marco legal para ingresar al sistema bancario o no hay un comercio legal para ingresar al sistema bancario el dinero proveniente de la narcoactividad. Tenemos la pena de multa. Sabemos que la pena de multa es la conmuta a una pena de prisión. Es el venir y pagar. Y en este caso, ¿en qué? Vamos a ver más adelante qué delitos sí podrían aplicarse la pena de multa. La inhabilitación absoluta o especial. Y si decimos por qué inhabilitación, porque un médico puede vender o puede dar una receta que sea falsa, una receta para una persona que no necesita un medicamento, para que esta persona pueda venir y comprar medicamentos para aquí sí que satisfacer su adicción a un tipo de droga. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito. Todo lo que es decomisado, como lo son plantas, lo que es ya cocaína procesada, hojas de amapola y cualquier tipo de droga que es decomisada, esa tiene que ser destruida. De hecho, existe un juzgado especializado en la ciudad de Guatemala que ha sido creado con este objeto, con el objeto de proceder a la incineración de todo producto proveniente de la narcoactividad. Ahora vemos los delitos y las penas. El artículo 35 de la Ley contra la Narcoactividad nos establece el delito de tránsito internacional y nos establece quien sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas. Les pongo un ejemplo muy claro. Hemos visto o hemos escuchado las avionetas que vienen o ingresan de otro país, aterrizan acá en Guatemala y son quemadas en una pista. Era tan bueno el negocio de traer drogas regularmente. Guatemala es un paso de droga de Latinoamérica hacia México y Estados Unidos. Tenemos un caso muy reciente de que de Guatemala salió un contenedor que fue descubierto en República Dominicana que había sido proveniente de Guatemala, el cual iba cargado de marihuana. En este caso también tenemos en las aguas del mar, también que Guatemala es parte por tener nosotros costas marítimas, entonces las lanchas que circulen o los submarinos que circulen por el tránsito o por el espacio marítimo de Guatemala también cometerán el delito de tránsito internacional. El artículo 36 nos establece el delito de siembra y cultivo.
establece este artículo el que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florecientes, plantes o parte de las mismas. Conocemos y decimos que acá en Guatemala existen 3 tipos de drogas. 3 tipos de drogas naturales, como lo es la cual les dije, la marihuana, las hojas de coca y la amapola. Entonces, la persona que siembre este tipo de drogas va a cometer este delito, que es siembra y cultivo. Han habido casos donde recordemos que un pajarito puede venir y puede extraer una semilla de este tipo de plantas y la puede depositar en un jardín de cualquier casa. Entonces acá es donde tiene que ser objetivo el Ministerio Público y cuando es descubierta una mata de ese tipo de drogas, porque creo que no todas las personas conocemos esos 3 tipos de drogas naturales que existen. El más conocido es, y acá en Oriente, es la marihuana. Creo que la marihuana, creo que sí todos la conocemos. Podríamos identificar si una planta es de marihuana o no es de marihuana. Muy raramente pasaría esto, pero en el caso real de que llegara a un allanamiento a su casa por otro tipo de delito y se encontrara una mata de marihuana, usted podría, o la persona a quien se encontrara en el lugar podría ser responsable de este delito de siembra y cultivo. Pero si vemos de que la mata está a un costado, de que no está debidamente cuidada, sé que deben ser objetivos y podemos caer en el error muchas veces, si lo vi en la televisión, de que en una ocasión en el jardín de una casa había una planta de marihuana, la persona la regaba pensando que era una flor más en su jardín. Cuando se dio cuenta, pues procedió a llamar a la policía y procedieron a la corte y la destrucción de esta planta. El artículo 37 nos establece la fabricación o transformación y nos indica el que con autorización legal elabore, fabricare, transformare, extrajere o obtuviere drogas. Es acá donde ya ingresa las drogas sintéticas como lo es la metanfetamina, el LSD y el éxtasis. ¿Y el por qué? Porque sin la autorización legal elabore, fabricare o transformare o extrajere objetos o drogas. El artículo 38 nos establece comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Sabemos todos que el comercio es lo que tiene una finalidad lucrativa. El que sin estar autorizado legal adquiera, enajenare o cualquier título, importar, exportar, almacenar, suministrar, venda, expenda, realice cualquier otra actividad. Entonces, toda la persona que se dedica al comercio de droga, y como les decía, acá en Guatemala, las drogas naturales sí pueden ser objeto de comercio. ¿Por qué? ¿O por qué se siembran las drogas en la parte alta de las montañas? Porque no son lugares muy concurridos. Es en ese tipo de lugares, de las montañas o de las sierras, donde se realiza el delito de siembra y cultivo. Para esto, para posteriormente comercializarlo o venderlo. Nos establece el otro verbo rector que es el tráfico. Y sabemos que el tráfico es movilizar algo de un lugar a otro. Guatemala es un país netamente y puramente de tráfico de drogas. Realmente acá el consumo no es tan alto como en Estados Unidos. Acá solo somos un paso, o conocido como mulas, porque pasamos de frontera a frontera, o pasan las personas que se dedican a esto de frontera a frontera, una droga. La droga que más circula en el país de Guatemala es la cocaína y almacenamiento. Almacenamiento ilícito. Almacenamiento ilícito es un lugar, un recinto que se utilice para almacenar o guardar cualquier tipo de droga. El artículo 39 de esta ley nos regula la posesión para el consumo y nos indica quien para su propio consumo adquiera o posea cualquiera de las drogas. Sabemos que posesión para el consumo es para la persona que proceda y consuma algún tipo de droga. Actualmente esta ley no tiene un parámetro de decir, yo cargo un colmillo de cocaína y es para mi consumo. Si a usted lo sorprende la policía o cualquier ente de justicia y al hacer una revisión le encuentran al menos un colmillo de droga, una mata de marihuana o cualquier tipo de droga en pequeña porción,
o en mucha porción, a usted se lo van a llevar detenido hacia un juzgado. Ya va a ser el juzgado quien va a verificar. Y por ejemplo, han habido muchos criterios judiciales que indican si la persona posee 3 cigarrillos de marihuana, podemos decir si es una persona que la utiliza para su consumo. Han existido muchas campañas en Guatemala y es labor del Estado no solo venir y sancionar a una persona, sino han habido muchas campañas que tienen la finalidad o tienen el objetivo del mismo Estado venir y ayudar a esta persona para ser ingresado a un lugar de rehabilitación. Porque la posesión por el consumo, esto nos denota que realmente tenemos una deficiencia en el Estado, una deficiencia en una persona, porque las personas que consumen drogas, para mí en lo particular, son personas que tienen problemas tanto personales, problemas familiares, problemas laborales. Entonces, la posesión por el consumo se ha indicado judicialmente que no debe ser o no se debe tomar como lo es la venta o el tráfico, sino la posesión por el consumo debe ser en este caso regulado con una multa. Poner a la persona una multa o conmutarle su pena hacia una multa para que él pueda venir, salir y para poder ingresar a un lugar de rehabilitación. Tenemos el artículo 40, promoción y fomento. Nos establece este artículo el que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito de semillas, hojas, florecitas, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración. Les decía que la persona que viene y llega regularmente en las aldeas o en las montañas, la gente no tiene mucho dinero. Sí tienen dinero los terratenientes, los propietarios de las fincas, pero la gente que vive en las montañas no tiene mucho dinero y tampoco en una montaña hay acceso a los trabajos como en la ciudad. Entonces viene una persona y le dice a una persona de campo, mira, te voy a traer una libra de marihuana, vos la sembrás y cuando ya esté sembrada, yo vengo y me la llevo. Aquí está promoviendo esta persona el cultivo de una droga. El que venga y le diga, mira, si vos llevas este paquete de la frontera, por ejemplo, acá que tenemos nosotros en Oriente, de frontera de Esquipulas, de frontera de Chiquimula, hacia la Mesía o hacia San Marcos, te voy a dar, si vas en este carro, varios paquetes, te voy a dar 10,000 quetzales. Acá está promoviendo el tráfico de drogas. Asimismo, semillas, plantas o la fabricación. En este caso, la fabricación sabemos que son los laboratorios clandestinos de elaboraciones de droga. Han habido muchos allanamientos recientemente por parte de la Fiscalía de la Narcoactividad que ha encontrado ya en Oriente laboratorios de droga. Asimismo, promoción, les decía, en las discos y en la ciudad de Guatemala esto es muy común, que usted va a una discoteca y llega una persona y le dice, mira, no querés una pastillita para alegrarte, no querés una pastilla para pasarla mejor. Acá es donde se encuadra el delito de promoción. ¿Y quién en este caso es el que vende o el que comercializa ese tipo de droga? La persona encargada de ese lugar. No va a llegar una persona X o extraña a un bar nocturno y va a empezar a vender. No, ahí tiene que estar de acuerdo la persona que es el encargado de ese negocio. Y eso funciona mucho, ya aquí en Oriente también, de que usted va a cualquier lugar o a una tiendita, por ejemplo, en las tienditas de barrio. Muchos dicen acá en Zacapa, Chiquimula, ese es el punto, o ya conocen el punto, entonces usted ya sabe que va a un lugar, busca una casa y ya toca una puerta y en esa puerta ya le despachan droga. Entonces ahí se da la promoción también. El artículo 41 nos establece la facilitación de medios. Nos establece el que poseyere, fabricar, transportar, distribuir equipo, materiales o sustancias. No simplemente quiere decir la persona que venga y se dedique a hacerlo, sino simplemente el que venga y le diga, mira, te presto mi carro para que transportes este tipo de droga. Entonces ya se vuelve un cómplice de esta ley o de esta erradicación de delitos. El artículo 43 nos establece el expendio ilícito y nos indica que el que está autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiera en especie, calidad o calidad distinta a la especificada. En este caso, son los laboratorios farmacéuticos.
Un laboratorio farmacéutico que esté elaborado o que esté debidamente creado y diseñado para crear medicinas, que en este caso para la salud de las personas, pero que se dedique realmente a crear drogas distinto a lo que estaba creado, pueden perder su licencia. Definitivamente ese es el efecto legal, perder la licencia por haber creado algo diferente a lo cual estaba siendo autorizado. En esta ley nos establece 20 delitos más. No los haré mención porque me llegaría a medianoche tratando de explicar 20 delitos más, pero los más principales son los que acá les establecí. Ahora, como la mayoría de alumnos que se encuentran acá son de la carrera de criminología o criminalística, les quiero hablar un poco sobre el procesamiento de delitos regulados en la ley de la narcoactividad, o cómo vamos a procesar un delito relacionado o que emane de la ley de la narcoactividad. No establece que el procesamiento para una escena criminal en narcoactividad en Guatemala implica la preservación y procesamiento de la escena, incluyendo la protección del área, búsqueda de indicios, documentación, recolección de evidencias y la creación de una cadena de custodia. Para una escena del crimen hay que protegerla y fijar la escena. Tengo acá una imagen, esta es una imagen referencial, jóvenes, del aislamiento o acordonamiento. Recordándoles un poco, refrescándoles un poco, en una escena de un crimen, primero que nada debe llegar la Policía Nacional Civil o la PNC en todas sus ramas, como lo es la SGAIA, como lo es el Núcleo de Reservas, o el primero que tenga conocimiento de un tipo ilícito. Tiene que llegar y colocar esta cinta que nos indica a nosotros de que acá, dentro de esa cinta, hay una escena del crimen. Recordarles a ustedes que la escena del crimen se debe acordar para evitar la contaminación de dicha escena. Cuando el momento que llega el fiscal a la escena del crimen, tiene que establecer si el acordonamiento es el necesario para procesar la escena, como les decía acá, incluyendo la protección del área, búsqueda de indicios, documentación y recolección de evidencias. Si para el fiscal que va a procesar la escena del crimen no le es suficiente el acordonamiento que ha establecido la Policía Nacional Civil, este puede y tiene la facultad para decirle, mire, amplíeme el acordonamiento de la escena del crimen. Es en este caso que algunas veces ustedes han visto que están cerradas cuadras por completas. Por ejemplo, hace unos días que estaban trabajando escenas tanto de crimen organizado como droga en la ciudad de Guatemala, cerraban las cuadras completas o las calles completas. Entonces ya no implica solo una casa, sino puede abarcar una cuadra, 2, 3 cuadras, la que el fiscal considere necesario, porque es en ese lugar donde él va a realizar su búsqueda de indicios. El registro inicial nos establece, se realiza una inspección preliminar para identificar posibles indicios y establecer el perímetro de la escena. Es como les decía acá, vamos a establecer el punto en el cual necesitamos investigar o recolectar indicios. Tengo acá una imagen referencial. Esta no es relacionada a narcoactividad, pero es para que ustedes tengan la idea, jóvenes, del acordonamiento de una escena de crimen. Esta fue una imagen extraída de internet donde se tiene o podemos ver que amarrado en la silla o banca está la cinta. A un costado están los peritos recolectando indicios. Entonces acá se encuentran identificados. Estos son los como referencia nada más. Tenemos la documentación. En Guatemala, las escenas del crimen se documenta la escena mediante fotografías y videos. Se realiza un croquis y se toma nota detalladas. Tenemos la identificación de rastros. Se busca y documenta cualquier rastro que pueda ayudar a reconstruir los hechos como huellas, manchas, entre otros. La recolección de evidencias y embalaje. Cuando llegamos e iniciamos a procesar la escena del crimen, porque toda escena del crimen no es simplemente donde hay un cuerpo fallecido, sino escena del crimen es todo lugar donde se cree que existe el indicio de que existen ilícitos. Entonces nos indica acá de que ya cuando pasamos a la recolección de evidencias,
En este caso, y en Guatemala, ¿cómo se trabaja, jóvenes? Porque les quiero hablar de la experiencia. La Policía Nacional Civil o la PNC tiene una unidad que se le llama SGAIA y son los que ustedes han visto tal vez en unos carritos que eran los J8, las tanquetas, unos pick-up tipo agrícola, los Ford. Estas personas que anteriormente andaban con uniforme pixelado, ahora le llaman antinarcóticos e indican las patrullas de ellos. Ellos tienen los perros, los K9, que son los que les ayudan a ellos a identificar o ubicar si en ese lugar existe algún indicio de que existe una droga. Asimismo, ellos tienen la prueba de campo, que son líquidos que se le aplica a la posible droga y la cual nos va a arrojar si es positivo. Se le denomina presuntivo positivo de droga. En este caso acá, les tengo una imagen real y como les decía, tenemos allá a los policías de una patrulla de negro, donde ya en este caso se ha embalado todos los indicios de presuntamente droga. En este caso también existen, o si ven ustedes acá, fueron muchos indicios. El número 34, 35 documentos, 36, 37 y 33. Esta fue una escena bastante grande donde ya se encuentra acá debidamente embalados todos los indicios y acá ya es en este caso donde pasa a ser una evidencia porque ya se ha procedido a ese embalaje. Entonces acá ya contamos con una evidencia para fortalecer un caso real y llevarlo ante un juzgado. Esto es de indicios o evidencia de narcoactividad. Tenemos, jóvenes, la cadena de custodia. Se establece que una cadena de custodia para garantizar que las evidencias permanezcan intactas y bajo control durante su recolección, embalaje, transporte y análisis. En este caso real, jóvenes, a cada indicio fijado se le tiene que elaborar una cadena de custodia. La cadena de custodia, como ya acá se indica, es una hoja de ruta para establecer que ese indicio que ha sido recolectado en una escena del crimen, que ha sido debidamente embalado, va a ser enviado para un análisis posterior. Toda persona que recibe esa evidencia va a tener que firmar atrás esa hoja y llevar así la cadena de ruta para garantizar de que es ese mismo indicio que fue recolectado como un indicio en una escena del crimen, fue debidamente embalado en la escena del crimen para posteriormente su resguardo. Pues la droga realmente se resguarda en el almacén del organismo judicial, que es el lugar donde se ha destinado para su resguardo, el embalaje, transporte y análisis. Jóvenes, esta es la exposición que tenía preparada para ustedes, una corta exposición de la narcoactividad en Guatemala. Ahora abrimos el apartado de preguntas o dudas, jóvenes. Y con esto hemos terminado la presentación de la narcoactividad. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Entonces, en este momento les vamos a dar la oportunidad para que puedan expresarnos alguna duda o alguna pregunta que ustedes tengan referente al tema. Aprovechen que el licenciado está ahorita en disposición para que pueda resolverles cualquier duda. Lick, si los receptores no tienen dudas, creo que yo les voy a hacer algunas preguntas. A mí me gusta bastante hacer preguntas porque de las preguntas es cuando uno más aprende. Yo he estado realmente tenemos una mano levantada aquí, Roxana Alvarado. Sí, gracias. Siempre he tenido la duda. En cierta ocasión me dieron el nombre, pero realmente no recuerdo.
que cuando han habido casos aquí en Guatemala que en las orillas, algo así entendí, dentro del vehículo cuando prestan un servicio tipo taxi, por supuesto que son de los taxis, pensemos piratas, colocan algo, pero no sé qué droga será que penetra por la piel. Y cuando sienten, pues ya les han robado y a veces se les pasa como la mano y unos han fallecido. ¿Es real esto o es... yo escuché en una ocasión que tenía una audiencia y escuché a dos personas pues que estaban hablando del caso y pues no quise preguntarles directamente porque solo me quedé con la duda y es posible eso. Fíjese que sí es posible y le voy a decir el por qué. Habemos muchas personas que tenemos condiciones médicas o hay muchas personas con condiciones médicas. Por ejemplo, yo conozco personas que padecen mucho de ansiedad, por ejemplo, se preocupan por una cosa muy simple. Entonces, creo que el hecho de que una persona venga, y en este caso le voy a decir un caso real, práctico, que le pasó a una persona conocida, abordó un taxi, según ella, un taxi real en la ciudad de Guatemala a las 5 de la mañana, siendo un taxi pirata. Entonces, cuando ella se sienta, se sube otra persona a un costado de ella, le ponen un pañuelo en la nariz con algún estupefaciente, realmente tuvo que haber sido así. Ella se desmaya, despierta sin ninguna pertenencia. Y para que vean ustedes cómo ha avanzado la criminalidad, ingresaron a su banca virtual y transfirieron el dinero a algunas cuentas. Creo que todos tenemos ahora nuestra banca virtual con el rostro o con la identificación de rostro. Entonces ingresaron a la banca virtual de ella y no solo les bastó quitar el dinero que portaba a su teléfono, sino también le quitaron el dinero que tenía en su banca virtual. Entonces hay personas que han fallecido y sí es cierto, yo he escuchado casos de eso. Como decía, alguien que viene con una condición médica, por ejemplo, que es hipertenso, y vienen y le suministran una cantidad alta de un tipo de droga, realmente su corazón no va a aguantar. Y también la sensación, entonces, por la piel, sí, y por la piel le voy a decir que son los parches, más que todo en las fiestas de jóvenes, se ve lo que son los parches. Y también por la piel puede ser aceptada porque realmente he visto que la gente se coloca parches en el cuello, se coloca parches bajo las partes que más usan nuestro cuerpo, bajo las axilas, y son ese tipo de drogas que, como les decía, el tipo éxtasis puede ser en pastillas o en parches. Espero haber respondido un tanto su pregunta, pero sí es posible que personas fallezcan por droga, por una cantidad alta de droga. Veo Sí, acá muchas en, gracias. veo acá en el Gracias. chat, no tengan pena la orden. Veo en el chat que dice qué factores influyen para que alguien se introduzca en la actividad y qué impacto tiene las nuevas generaciones. Realmente aquí el factor es, y se lo voy a decir en este caso porque yo me considero joven, creo que todos nos consideramos jóvenes. El factor principal es el Estado y la mala administración de los recursos que posee el Estado a los jóvenes no tener condiciones para un trabajo digno. Yo he escuchado y todas las personas han visto así, los jóvenes intentan trabajar de una manera digna, pero al verse frustrados, no encontrar un trabajo formal, inician, porque todos inician de abajo, inician como guardaespaldas de los capos, en este caso, de la droga, porque acá en Guatemala, como lo vimos, en Pablo Escobar, lo vimos en El Señor de los Cielos, inician como guardaespaldas, al ganarse la confianza de los jefes van subiendo de rasgo y empiezan a tener dinero. ¿Y qué es lo primero que en Oriente compran los jóvenes que están en la narcoactividad? Un arma de fuego, una cadena ostentosa, una pulsera ostentosa, tiene dinero, tiene mujeres a su disposición, tiene carros, tiene motos. Entonces, a la juventud es lo que le gusta, lo que llama la atención o esa vida como bélica. Entonces, eso es lo que realmente ha influido en las nuevas generaciones, de que todos vemos ese estilo de vida o lo vemos como un estilo de vida bueno. Y la gente dice, prefiero 4 años bien vividos
que 40 años mal vividos o 40 años sufriendo. Pero realmente el factor principal es la mala administración de los recursos del Estado, porque el Estado debería proveer de trabajo a los jóvenes. Vemos acá en el chat, dice, Lick, ¿podría mostrar la última presentación, por favor? La vamos a mostrar al final. Veamos otro. Lick, buenas noches. ¿Considera usted que el proponer la legalización de la marihuana sea positivo para el contexto del país y cómo podría regularlo? La marihuana o el cannabis, todos sabemos que en países de Europa el consumir la marihuana es legal. Y quiero decirles que acá en Guatemala hay drogas legales como lo es el tabaco, solo que el tabaco y el alcohol tienen su propia ley, pero realmente el tabaco es una droga. Se lo dije al principio, una droga es algo que nos causa adicción a querer consumirlo. Yo veo mucha gente que fuma un cigarro en el 2, 3 de la tarde en el calor del oriente, su fuma un cigarro a las 3 y se sientan en la noche y otro cigarro, entonces al final el tabaco es una adicción también y es una droga que no está considerada en la ley de narcoactividad, pero también es una droga. El alcohol también porque nos causa una adicción a querer consumirlo. Pero si legalizar la marihuana traería efectos positivos para el país, créame que ahora es muy común, casi que todo, ya es normal ver en la esquina del parque a las personas fumando marihuana y ya la policía ya no se va a detener a una persona por marihuana. Prácticamente está no está regulado, pero la marihuana ya es algo que está común en nuestra sociedad. Y si legalizarlo sería bien, no, yo no considero que sea efectivo o que nos traiga un efecto positivo para la juventud. ¿Y por qué? Porque ya cualquiera persona podría tener acceso a la marihuana. Cierto, dice o establecen las leyes que los menores no pueden consumir marihuana o alcohol y vemos que los niños de 14 y 6 años ya están consumiendo alcohol en las tiendas, o sea, en las tiendas se los venden. Tenemos otra, buenas noches, las drogas por contacto, la burrunga y la escopolamina. Bueno, muy bien, agradezco a Jorge Beltrán que nos haya aclarado esta duda en el chat. Realmente acá en Guatemala no es conocida, o yo no la conocía realmente por esos nombres, pero agradezco a Jorge Beltrán por la observación. Tenemos a Heidi de Los Ángeles Mazariegos, que nos indica, buenas noches, disculpe, si se sabe dónde crecen ciertas drogas, ¿por qué no se ha erradicado la narcoactividad en esos departamentos? Lo que pasa, ¿por qué no se erradica y no se va a erradicar la narcoactividad? ¿Y el por qué? Porque los políticos ahora son los que financian la narcoactividad. Entonces, al Estado de Guatemala no le conviene que la narcoactividad se erradique, porque de eso viven muchos políticos. La política, de hecho, se paga de eso. Y eso es un secreto a voces que se sabe en todo el país, que la política es financiada por los narcotraficantes. ¿Que afecta? Sí, ciertamente afecta. Yo no tengo ningún familiar cercano que esté con problemas de drogadicción, pero sí conozco a personas que están con problemas de drogadicción. Y es esa gente que realmente nunca va a poder salir de ese vicio, no se va a poder desarrollar de una manera plena en su sociedad. ¿Por qué? Porque aquí realmente, como criminólogos lo saben, ya se sabe que una persona es drogadicta y ya no le confiamos. Realmente no le vamos a confiar un vehículo, no le vamos a confiar un puesto de piloto o un dinero, no se lo vamos a confiar porque sabemos que lo va a utilizar para su consumo de drogas. Vamos, dice Mateo, buenas noches, maestro, respecto a la droga sintética, ¿cuál es la diferencia con la droga normal? Se los decía, jóvenes, una droga normal es una droga natural que es producida desde una semilla y se cosecha en la tierra de forma natural. Por ejemplo, la marihuana inicia desde una semilla, se siembra en el suelo y se produce como una mata. Las hojas de amapola de igual manera son las hojas de coca y la amapola son las flores, las que producen o se producen la droga. Entonces, las drogas sintéticas son las que llevan un tipo de químicos para poder producirse. Por ejemplo, una pastilla ya tiene que ser elaborada en un laboratorio
clandestino, porque es así, no está legalmente en Guatemala, un laboratorio clandestino y con químicos para poder producirla. Y realmente la droga sintética es la que causa más daño y degradación a la salud, porque realmente la persona que consume droga se va a causar daños tanto renales como mentales y al final psiquiátricos. Lick, tenemos una persona con la mano levantada. A la orden, lo escucho. Buenas noches, Lick. Yo tengo Buenas una noches. duda. Yo Cuénteme, escuché Wilber. por ahí que existe un recurso de apelación cuando se hay una solicitud de extradición. No sé si en verdad se puede plantear una apelación y en qué caso se puede plantear. El tema de extradición. Para Estamos en el tema ahorita de la narcoactividad, pero realmente vemos que nos dice el 3 o el número cuarto extraditable en el país. Cuando hay varios tipos de extradición, hay extradición interna y está, perdón, la extradición, la que viene del país y la pide. En este caso es Estados Unidos el que ha pedido la mayoría de extradiciones. Y acá en Guatemala sí nos podemos oponer a la extradición, pero realmente no nos va a pegar porque es una orden que viene de un país extranjero que pide y solicita que usted se someta a la ley de ese país porque fue en ese país donde usted cometió un delito. Por ejemplo, el país no puede decir vamos a sancionarlo en Guatemala porque en Guatemala no ha sido investigado, sino fue en ese país donde usted cometió el delito. Entonces, tiene que ir a ese país y solventar su situación jurídica. Puede que haya sido usted con una condena absolutoria, o sea, condenado como suelto, pero tiene que ir usted a someterse a ese proceso legal en el país que lo solicita. Está bien, Lick, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Ahí tenemos otra persona con la mano levantada, licenciado. A la orden. Buenas noches, Lick. Yo quería saber qué pasa con los bienes que son incautados, que son producto por cosas ilícitas, y qué procedimiento se lleva para que el Estado lo pueda volver a utilizar. Muy bien, gracias. Alison, le comento, todos los bienes que son, en este caso, primero que nada, cuando vemos o tenemos la noticia de un delito de narcoactividad, se realizan las diligencias de investigación preliminares, como es primero que nada, investigar si es cierto o no es cierto, existen indicios de que hay un delito en esa propiedad, por ejemplo, y si en efecto el Ministerio Público llega a esa propiedad, encuentra indicios de que fueron obtenidos de forma ilícita o a través de la narcoactividad, primero que nada, el Ministerio Público debe solicitar ante un juez la inamovilización o la inmovilización de esos bienes. O sea que esos bienes no van a poder ser utilizados por el propietario. Posteriormente pasa a una fiscalía que se llama la Fiscalía de Extinción de Dominio. Existen juzgados de igual manera de extinción de dominio y si pasa por el proceso y el juez resuelve, porque al final la decisión es del juez, si el juez resuelve extinguir esos bienes al propietario, pasan a la Secretaría de la Senaved, que es la Senaved, es la secretaría que se encarga de los bienes extinguidos en Guatemala. De hecho, está en la ciudad de Zona 10. Y es la Senaved la que tiene, posteriormente, cuando el bien ya pasa a favor del Estado, el que tiene que decidir sobre a quiénes se les va a otorgar. No simplemente o no solo por narcoactividad se puede extinguir un bien, sino por cualquier o que haya sido obtenido de forma ilícita. También así el lavado de dinero. Tenemos, por ejemplo, acá en Chiquimula, donde se encuentra el IX, que es en la calle principal de Paradera hacia arriba. Ese bien fue extinguido y ya la Senaved se lo otorgó al Estado y ahora se encuentra ahí en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como es el IX. Espero haber Gracias, resuelto sus Lick. dudas, jóvenes. ¿Alguien más? ¿O un aporte que alguien me quiera brindar? Tenemos Les también digo, preguntas en el chat, licenciado. a ver, tenemos
Dice que una pregunta de Cintia Ábalos. Lick, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de justicia para combatir este delito? El reto principal que existe en el sistema de justicia es la falta de recursos. Realmente estamos lo dijo una vez Jimmy Morales, con un camión estamos persiguiendo una avioneta. Lamentablemente Guatemala es un país que sí tiene recursos económicos, pero no los destina para su funcionamiento. Tenemos una cantidad de patrullas, las cuales no les sirve el aire acondicionado, no les sirve la doble, no tienen velocidad. Entonces, estamos con un vehículo viejito, estamos persiguiendo una RAM, por ejemplo, que llega a 200 kilómetros por hora. Es en este caso que existe la dificultad del Estado para poder combatir este tipo de delitos. Tenemos una siguiente, Lick, disculpe para nosotros que somos estudiantes, ¿qué debemos estudiar o cómo podemos trabajar en asociaciones que se dediquen con todo lo relacionado a la narcoactividad? Y perdone, para realizar una droga sintética se usa a base de drogas naturales o vienen otros minerales compuestos. Acá hay delitos, dice, con nosotros como jóvenes estudiantes. Jóvenes estudiantes, la verdad que entre más jóvenes somos, más responsabilidad y compromiso tenemos para el Estado. Existen muchos lugares de rehabilitación para personas en los cuales podemos coadyuvar. Y yo los invito, jóvenes, a investigar por sus medios, los invito a profesionalizarse. No simplemente se quede con lo que el catedrático le dice en clase. Usted indague, investigue. Han habido muchos jóvenes que han creado libros y realmente esas corrientes y pensamientos es que ahora podemos venir y hablar de cómo se produce una droga. Y me preguntaba también, ¿la droga sintética se usa como base de drogas naturales o vienen otros minerales compuestos? En efecto, las drogas sintéticas son a base de drogas naturales, son drogas que se transforman de residuos de drogas naturales y otros químicos para poder formarlas, pero su base principal es la droga natural. Compañeros de Alfa, creo que estamos con las preguntas. Creo que sí. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta por resolver, alguna duda. Y si no, pues daríamos por concluida la conferencia profesional. Creo que ahí había alguien que tenía la mano levantada. Ahí estamos. Licenciado César Urrutia. Muy buenas noches a todos. Felicidades al grupo organizador Alfa y también al distinguido profesional Rafael Morales. Interesante el tema del análisis de las drogas en Guatemala, pero más enfocado en el tema legal, ¿verdad? Al análisis de nuestra ley. Solo quisiera hacer un comentario. Posiblemente el distinguido Lick se enfocó más en el control formal del Estado, ¿verdad? Con respecto al tema de la drogadicción. Pero para la formación, digamos, de una sociedad existen diversos tipos de controles, ¿verdad? Y uno de los controles básicos y primarios, digamos, para el desarrollo de la persona y todo, pues es la familia, la base fundamental. De la cual se nutre el Estado para ejercer sus controles posteriormente. Cuando decimos que cuál es la razón, digamos, del por qué una persona se involucra en el tema del narcotráfico o algo, pues existen un sinfín de motivos, pero es fundamental hacer hincapié en la base fundamental de la familia. Por supuesto que el tema de el análisis de la conducta de la persona es su génesis, ¿verdad? Porque de una familia posiblemente bien formada, incluso hasta de una familia con principios religiosos o cristianos, puede aparecer alguien que en la ruta de su formación, digamos, social y desarrollo, pues se encuentre con que se volvió tal vez posiblemente narcotraficante, secuestrador, una persona que anda buscándole siempre el lado flaco a la ley y que queriendo competir a ver qué artículo del Código Penal no ha violado.
pero el aporte que quiero y el comentario va más orientado a que el tema de por qué una persona puede volverse narcotraficante tiene una base fundamental en los principios y valores, porque el tema de los controles formales, como bien lo apuntaba el distinguido licenciado, los controles formales son bien complicados. Si decimos cómo llega un alcalde a ser alcalde y cómo él puede ejercer un poder sobre el pueblo si lo fue financiado de una manera ilegítima, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer la vista gorda. ¿Cómo posiblemente llega un diputado de la misma forma? Y si ahorita nosotros, todos los que estamos acá, nos vamos frente al Congreso y decimos que la ley de narcoactividad se ponga más rígida, eso no lo vamos a ver fácil y se va a ver un conflicto porque posiblemente ellos también no llegaron de una manera muy sana a ese lugar. Entonces, los controles formales del Estado en Guatemala se han complicado demasiado. Y yo creo que, para cerrar mi intervención, a las alturas que estamos y con las nuevas corrientes ideológicas y corrientes de género y todo que vienen, lo que tenemos que hacer es darle primero gracias a Dios por existir, pedirle a Dios que nos oriente y en los hogares de Guatemala, pues tratar de formar personas con principios y valores, que es de lo cual los controles formales ya nos están encargando, porque ahora en las escuelas y en las universidades se está escuchando mucho de conocimiento, pero no decir disculpe, buenos días, buenas noches, o que la familia trate de mantenerse unida y eso, ¿verdad? Creo que esa área le falta, y no solo a Guatemala, al mundo entero. Y el tema de las drogas, pues parecieran fenómenos sin solución, porque quienes son los encargados de solucionarlo no se están preocupando de eso. Lo que está haciendo muchas veces el político es compitiendo con el narco a ver quién tiene el mejor vehículo, a la mejor casa, o tiene más dinero y viaja más lejos cuando le toca sus vacaciones. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, Lick, por su observación y por su aclaración. En efecto, hemos visto familias, como usted lo decía, muy insertadas en principios religiosos, y resulta que nunca falta la oveja negra de la familia. Y resulta que los hijos, pues muchas veces están metidos en temas de drogadicción, secuestro, otro tipo de delitos. Como usted ya lo decía, Lick, viendo qué tipo de ilícito penal voy a violentar en el país. Lamentablemente, lo dijimos, venir y detener el tema de la narcoactividad es un tema muy fuerte. Acá en Guatemala, jóvenes, es un tema que realmente no podemos decir de la noche a la mañana, el otro mes ya vamos a erradicar la narcoactividad. Es un tema muy, muy fuerte. Tiene que iniciar los principios desde el hogar, y creo que ni desde el hogar, sino de la persona. Nosotros como persona venir y decir, esto no está bien, pero podemos seguir explicando en una próxima sesión, jóvenes. Creo que estamos, Lick. Jóvenes, los que se conectaron, es un gusto pues haber compartido con ustedes, porque muchos me escribieron, me hablaron. Creo que aprendí también ciertas cosas del tema. Les agradezco por su tiempo. El prepararse es un esfuerzo continuo, como lo he dicho. Si queremos ser mejores personas, tenemos que prepararnos día a día. Si queremos ser mejores profesionales, tenemos que prepararnos día con día. Lean, estudien, jóvenes. Que tengan buen provecho y una feliz noche. Gracias, licenciado. Pues como organización Alfa le agradecemos mucho al licenciado por su ponencia. Esperamos que haya sido de su agrado la intervención y toda la información dada en esta conferencia. También les recordamos a las personas que todavía están interesadas en la certificación y que todavía no han hecho su depósito, que todavía se les dará tiempo el día de mañana para que puedan hacer la transferencia o depósito y enviar su boleta al número oficial de Alfa para que pueda ser acreditada su certificación de esta conferencia. Pues ya es un certificado, ¿verdad?, que le va a avalar toda la información que el licenciado en esta ocasión pues nos brindó
a todos para nuestra educación. Entonces, sin más, les agradecemos a todos y feliz noche. Feliz noche.